anuncio previo nada más. Y ahorita les voy a compartir de una vez. Vamos a comenzar con nuestra clase. ¿Se recuerdan que la semana pasada yo les había hecho mención de que por favor analizáramos, supuestamente el 20, gracias Carolina, analizáramos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad? Hoy van a hablar más ustedes que yo porque me cayó la enfermedad a los pulmones. No, estuve un poco enfermo el fin de semana, la verdad, de la gripe, tos, COVID, influenza, dengue, saber qué tanto es, pero bueno, algo por ahí raro. Entonces, medio proponiéndome estoy. Pero vamos a comenzar. Miren, pues, vamos a partir de lo más sencillo a lo más complicado. Primero voy a platicarles yo un poquito, ¿verdad? Para ir avanzando. Y después vamos a ir viendo el tema de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que es el tema de los principios del derecho tributario que ustedes debían analizar. Yo les había puesto en la tarea 6 opciones de principios y ustedes debían de analizar 3 de ellos al menos en una sentencia de la Corte y asimismo de manera doctrinaria y dar ejemplos sobre ese principio o esos principios, perdón, que ustedes hayan, sobre los cuales hayan elegido trabajar. Entonces, la presentación de hoy vamos a ver el tema de la actividad financiera del Estado. Les voy a agradecer si pueden encender sus cámaras, por favor. Entonces, de la actividad financiera del Estado. ¿A qué vamos con este tema de la actividad financiera del Estado? ¿Se recuerdan que inicialmente yo les había hecho mención que una cosa era el derecho financiero, ¿verdad? Después venía la actividad financiera y la competencia financiera. La semana pasada ya habíamos visto algo sobre competencia financiera. Entonces, la actividad financiera del Estado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el tema de la hacienda pública, ustedes tuvieron que haber leído ya un folleto sobre el Ministerio de Finanzas Públicas. Y abro acá la interrogante al público, dirían. ¿Se recuerdan en qué momento o en qué año se le denomina Ministerio de Finanzas Públicas, según el folleto de la historia? Era un folleto bien chiquitito. ¿En qué año? 1971, creo. Yo necesitaría junto a Lubina la farmacia de... Ay, yo creo que me voy a trasladar para allá. Ajá. ¿En qué año entonces? 1900. 1925. Ay, no. Está adivinando 72, había dicho antes, y ahorita dice 25, le bajó como 50 años ahí. 25, 72 años. ¿Alguien por ahí? Ministerio de Finanzas Públicas. ¿En qué año se le conoce como Ministerio de Finanzas Públicas? Porque hay un desarrollo cronológico ahí del ministerio como tal. Menciona, de hecho, esta palabra de diputación provincial, ¿verdad? O los nombres que se le han dado al Ministerio de Finanzas Públicas conforme el desarrollo de los años. ¿Cuáles han sido esos nombres? Ya vieron que si no se los pongo yo en pantalla o en clase, ustedes tampoco lo leen, ya me di cuenta. Y eso que se lo subí desde el día siguiente de la primera clase. Llevamos 2 semanas con nuestros folletos ya. 1825. ¿Esa fue Diputación Provincial? Solo para aclarar, listo. En 1825, ¿cómo se le denominaba? Buenas tardes. Dirección General de Hacienda. ¿Ah? ¿En qué año se le denominó Diputación Provincial? En 1825. En 1825.
¿Y Ministerio de Finanzas Públicas? Fue no sé si estoy mal, pero el 8 de diciembre de 1971. Va. Ahora, si se dan cuenta, en algún momento se le denominaba Hacienda Pública, ¿verdad? Y por eso es que yo les pongo acá la actividad financiera del Estado, ¿quién la desarrolla? La Hacienda Pública. Pero, ¿quién es la Hacienda Pública ahora? ¿Sí? La Hacienda Pública actualmente es el... ¿Perdón? Linda, perdón, no la SAT. La SAT. Ojo, exacto. Entonces, ojo acá, porque debemos de hacer mención entre las actividades del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Las facultades que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, las facultades que tiene el Banco de Guatemala, las facultades que tiene las del Congreso de la República. ¿Por qué les digo debemos de tener mucha atención con esto? Porque el diferentes tiene el ámbito de su competencia. Entonces, en relación a la hacienda pública, en sentido subjetivo, la expresión hacienda pública hace referencia al Estado y demás entes en cuanto desarrolla la actividad financiera. Esto es a los sujetos de la actividad financiera. La hacienda, así entendida, es aquella parte del aparato estatal encomendada a la realización de ingresos y gastos, el conjunto de órdenes como misión propia y característica la realización de estas actividades. Ahora bien, cuando mencionamos a la hacienda pública en sentido objetivo, se ha definido la hacienda pública como un conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico, la titularidad corresponde al Estado y a los restantes entes públicos. Bajo esta acepción, la hacienda no aparece como alguien, sino como, decir, como un conjunto de medios económicos ordenados a un fin. El origen etimológico de la palabra hacienda, en latín, hacienda, que significa finca agrícola que una persona tiene como tal. Ahora, ¿se recuerdan que nosotros veíamos el derecho financiero? Veíamos que el derecho financiero en la definición corta es ese conjunto de normas que regulan la financiera. Y hoy día, en la definición larga, y les aclaraba que actividad financiera componía tres grandes funciones, que eran los ingresos, los recursos como tal, ¿verdad? Entonces, en la actividad financiera, pues se conjunto de decisiones o de elecciones a través de los gastos públicos en su oportunidades de los recursos públicos, también se les denomina gasto público. Entonces, la actividad financiera también puede decirse que es las actividades que están con la finalidad de obtener los recursos necesarios para satisfacer los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas y en general a la realización de los objetivos, y que regula las tres etapas, ¿verdad?, que tiene el derecho financiero, que son las que ya les había mencionado. Dentro de esto, pues, la actividad financiera tiene sus características, ¿verdad? Es que la actividad financiera está a cargo de un sujeto activo, que es el Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver
en el derecho tributario que hay un sujeto activo en la obligación tributaria. Pues, el artículo 14 del Código Tributario. Y así, el sujeto activo, que es la persona que recaba recursos de carácter financiero y demás, siempre es el Estado, ¿verdad? Dentro de otra de las características de la actividad financiera es que la actividad es compleja, comprende la obtención de recursos, la administración y el empleo de los mismos. Los recursos son siempre de carácter. La actividad financiera va a servir para cubrir las necesidades y que también es una actividad que está reglada. Esto quiere decir que es como las de derecho, están estudiadas por otras ciencias o disciplinas. Dentro de la actividad financiera, las disciplinas que también la estudian son la disciplina política, económica, jurídica y social. Entonces, son realmente aspectos que están vinculados a la actividad financiera. Lo que les mencionaba, tenemos un aspecto claro está económico. ¿Por qué? Porque si hablamos de derecho financiero, nos estamos ingresos y egresos. O sea, nos estamos ahí sí que recibiendo medios eminentemente de carácter monetarios, con los que tenemos que cumplir ciertas necesidades, tenemos que tomar decisiones. Tenemos un aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución la cual nos sirve de base para tener principios ineludibles del derecho y sobre los cuales tenemos que hablar político, porque si bien es cierto, el organismo de las normas también tiene una cosa con el organismo ejecutivo que va a establecer hacia dónde van esas decisiones de carácter y un aspecto sociológico porque está encaminada a la satisfacción de necesidades y va a afectar a toda la sociedad las decisiones de tercero que se tomen, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos momentos realmente de la actividad financiera? De los ingresos. Se pueden, ya sea por derecho privado, por la explotación para patrimonio estatal, ejemplo, cuando otorga concesiones a organismos privados, ¿verdad? O por la explotación de sus propios recursos, los propios recursos del patrimonio. Tenemos el Estado debe sostener parte las funciones públicas y administrativas, servicios públicos, ¿verdad? Mediante esa obtención de los recursos. Ahora, cuando nosotros mencionamos que la actividad financiera va muy ligada al ámbito estatal o al ámbito del derecho como tal, nosotros entonces podemos establecer que la actividad financiera en relación con el derecho tiene un estudio primeramente unánime. ¿Por qué es esto? Porque el derecho puede alcanzar la ordenación jurídica de la actividad financiera aplicando sus esquemas conceptuales. El derecho financiero estudia la actividad financiera con una metodología financiera, la conveniencia de estudiar en una única disciplina los ingresos y gastos públicos. O sea, que todo vaya inmerso en el derecho financiero, en una sola disciplina como tal. Y asimismo, tiene estudios separados, porque en determinado momento tenemos divisiones, ¿verdad? Existen algunos doctrinarios partidarios de estudiar tanto los egresos de manera separada. Y es lo que nosotros vamos a ver con la división
del derecho financiero que vamos a presentar o que la semana pasada vimos como tal. Dentro de la actividad financiera, podemos decir que hay ramas que estudian esta actividad financiera y hay también ciencias que la estudian. Pero dentro de las ramas que estudian la actividad financiera está la política financiera, la economía financiera, el derecho financiero y la ciencia de las finanzas públicas. Voy a molestar a Reina si me puede apoyar leyendo la diapositiva. Ramas que estudian actividad financiera. Política financiera estudia los fines que se pueden alcanzar a través de la actividad financiera del Estado y concibe e imparte las directrices generales para lograr los fines propuestos por la política general. Economía financiera estudia los medios que pueden aplicarse para la realización de los fines determinados por la política financiera, según las condiciones particulares de cada país. Derecho financiero estudia el conjunto de normas que un Estado establece para la recaudación necesarios para la realización de sus fines. Ciencia de las finanzas públicas. En su concepción actual y tienen por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa. Gracias, Reina, muy amable. Ahora bien, tenemos otras más que también apoyan el estudio de la actividad financiera. Carolina Nicté Orozco, ¿nos puede apoyar leyendo la diapositiva, por favor? De los principios básicos y las instituciones necesarias para la administración fiscal, derecho constitucional. Esto obtiene su jurídico dentro del sistema normativo general del Estado, a través de los preceptos constitucionales que prevén el ejercicio de la potestad tributaria del propio conceptos. Entre ellos, derecho mercantil. De esta rama toma conceptos como sociedad mercantil, etc. Gracias, Carolina. Sheila María Mérida. Elementos que integran la actividad entidades públicas. Nacen de la colectividad y se satisfacen mediante el Estado, quien será las principales necesidades que se definen dentro de una colectividad. Necesidades estas que solamente van a ser satisfechas por el Estado debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos. Número 2. Servicios públicos. Son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Número 3. Gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Gracias, Sheila. ¿Pudiéramos terminar con estos dos, por favor, Sheila? De acuerdo. Número 4. Recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica. Número 5. Renta nacional. Es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio. Gracias. ¿Cuáles son esas autoridades que participan en la actividad financiera, José García? Autoridades que participan en actividad financiera. Ministerio de Finanzas Públicas,
Es la institución gubernamental creada por la ley del organismo ejecutivo, decreto número 114-97 del Congreso de la República, que tiene a su cargo el tesoro y la responsabilidad de velar por su justa y equitativa planificación, ejecución y transparencia. Superintendencia de Bancos. El artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que la Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano para ejercer la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de seguros y demás que la ley disponga. Superintendencia de Administración Tributaria, por favor. Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria es una entidad estatal descentralizada con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación. Gracias. Nosotros tenemos un folleto relacionado con la actividad financiera. Saquemos ese folletito y resolvemos estas. Les voy a dar, bueno, si quieren, toman foto o les doy 5 minutos para esta parte y 5 minutos para la siguiente parte. Si quieren, vamos por partes. Primero hagamos estas preguntas y después nos trasladamos a la otra diapositiva.
Bueno, comencemos entonces con la pregunta 1. Amanda Gómez, ¿cuál es la relación que tienen las finanzas con el derecho, las finanzas públicas con el derecho? Buenas tardes, licenciada. No tiene que decírmelo así tal cual el folleto, usted pudo haber hecho una interpretación de lo que nosotros hemos estado comentando en clase. Entonces, ya sea de manera literal o su interpretación, que esa creo sería más válida aún. Sí, eso le iba a decir que según lo que yo había entendido del folleto es de que la relación que tienen las finanzas con el derecho es porque el derecho va a regular las actividades del Estado, la forma en cómo va a recaudar los tributos, la forma en cómo se van a obtener, cómo se van a administrar y cómo va a servir para el beneficio de toda la población. Me encanta su interpretación. Gracias por poner atención. Carla de León, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra hacienda? Buenas tardes, licenciada. El origen etimológico es de la palabra hacer y también finca dedicada a la agricultura. Ok. Jeffrey Contreras, ¿qué significa facienda? Disculpe, fíjese que no la he encontrado. ¿Alguien que tenga la respuesta? La acabamos de ver, Jeffrey, de hecho, en la presentación. No sé, tal vez no puso atención. Justo esto de que es finca agrícola, bienes o riqueza que poseen. Ok, perfecto. Victoria Pu, ¿cuáles son las 3 etapas de la actividad financiera? Buenas tardes, licenciada. Fíjese que ahorita voy a empezar con esa pregunta, es que me atrasé un poquito. Demos 2 minutos más, por favor, y así Victoria nos da las 5, Jeffrey nos da las 6, por más. Y así terminamos la primera parte. Vamos a dar 2 minutos más.
Hoy sí, Victoria a las 5 y Jeffrey las 6, por favor. Ah, está bien. Dice, yo había contestado la 4. No sé si le puedo dar la 4. Pero vamos por las 5, ¿no? Ahorita. Ahorita. Licenciada, Dígame, Jeffrey, ya tiene las 6. si quiere le doy las 5, no hay problema. Es que yo me había quedado atrás, por eso no puedo responder la que usted me dijo. ¿Ah? Pero bueno, primero investigué qué eran las erogaciones, porque la verdad que no sabía el significado. Y pues es salida de dinero, ¿verdad? Entonces en las 5 llega a la conclusión que es el presupuesto, que es lo que el Estado tiene que tomar en cuenta. Y en las 6 serían los tributos, que sería la forma de obtener dinero para esas salidas que tiene el Estado. Vamos a ver, como estamos hablando de derecho financiero y el derecho financiero es el género mandón la especie. Esas erogaciones dinerarias, ¿verdad? ¿Qué son las erogaciones, Jeffrey? Según lo investigado, son salidas de dinero, o sea, pagos que el Estado tenga que realizar, ¿verdad? Ok. Las erogaciones es el gasto público. Okay. Ahora, los medios pecuniarios, recordemos que si nos vamos al género más no a la especie, el tributo es una clasificación del ingreso. Por tanto, el género es recursos públicos o ingresos públicos. Esos son los medios pecuniarios. Bueno, sigamos. Les voy a dar 5 minutos para que resolvamos estas últimas 4, por favor.
Chelsea Rocío, la número 7. ¿Qué piensas? Buenas tardes, licenciada. Las ciencias son la política financiera, economía financiera, las finanzas públicas, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho civil y derecho mercantil. Reina Escobar, ¿cuáles son las características del derecho financiero? Es autónomo, público y sistemático. Perfecto. Dalisa, ¿qué nombre tiene la serie de normas científicas y positivas referentes a la organización e ingresos del Estado? No la encontraba, licenciada. ¿Alguien que la tenga? Actividad financiera. ¿Cuáles son las clases de poder financiero? Buenas tardes, licenciada. Hola. Tenemos el poder financiero originario, que es el que es establecido por la Constitución, es decir, que el Estado es el que tiene la potestad de establecer los tributos, y el poder financiero derivado, que es el reconocido por leyes subordinadas a la Constitución como leyes ordinarias u orgánicas. Excelente. Bueno, chicos, los veo el miércoles y el miércoles calificamos, por favor, lo de la sentencia. Con eso vamos a comenzar. Y lean de una vez el folleto de principios del derecho financiero. Y vamos a ver la ley de la Contraloría General de Cuentas, por favor. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Hasta pronto. Feliz día al cariño, desde ya. Actualmente. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde.